Como les venía diciendo, entonces dentro del mito y la leyenda encontramos características en cuanto al lenguaje que manejan que ayudan a caracterizar una leyenda y también un mito. Si bien pues son relatos muy similares, existen diferencias considerables en cómo se escriben, o sea, cómo se escribieron, cómo se repiten a través de la tradición oral, que era lo que estábamos hablando las clases anteriores. Entonces, una de las características que tiene el lenguaje en el mito eh, es que el mito pues es como decíamos, es una narración mucho más global, mucho más grande, mucho más compleja, porque pues abarca orígenes del universo, orígenes del planeta, de la raza humana, de los animales, la naturaleza, bueno, etcétera, etcétera. Pero entonces, en el mito, una característica que se encuentra en el lenguaje que se maneja es que siempre se le otorgan como nombres a determinadas cosas que pues que antes de nuestra generación pues no había una explicación como tal de su origen. Por ejemplo, al sol, a la luna, a los animales pues se les daba diferentes nombres para poder caracterizar ciertos dioses o también ciertos rasgos de la cultura que tenía en aquel entonces. En, Ahora, entonces por eso nos lleva a pensar que desde la antigüedad, voy a empezar a rayar acá, desde la antigüedad las personas han otorgado nombres y significados a las cosas. Por lo mismo tanto, porque muchas veces no se podía dar explicación a esos fenómenos naturales, entonces se le daba nombre al sol. En el caso de nuestro territorio, de lo que fue México, lo que es México ahorita, parte de Colombia y parte de Perú, se le dio el nombre al maíz como un dios, se considera una deidad el maíz. Entonces, diferentes culturas pues nombraron diferentes objetos o fenómenos acorde pues a sus criterios culturales. Entonces, eh, vamos a la siguiente característica que dice que todo con el fin de conocer, explicar, pero también de darles un significado personal. Obviamente, pues no había la tecnología ni los medios para pues comprender ciertos fenómenos, como por ejemplo en el caso de la cultura maya y azteca, eh, pues se le dio diferente nombre al dios del sol. También en el tema de México que se dan los huracanes, entonces también se le dio un nombre porque pues lo que buscaban era explicar, conocer también acerca de lo que pasaba ahí. Lo que también nos dice es que también se le da un significado personal a las, a las cosas. Digamos, nuestra cultura pues le da un significado personal, nuestra cultura occidental, por ejemplo, le da un significado a un libro que en este caso se llama Biblia, que es algo sagrado para la cultura occidental que tenemos. Tenemos también ciertas imágenes que consideramos sagradas, entonces es un significado personal que se le da dependiendo de la cultura que esté en ese tiempo. Por último, en los mitos encontramos un simbolismo. Ojo, simbolismo hace referencia a que se toman, por ejemplo, eh, la iglesia. La iglesia, pues, es un simbolismo para toda la población católica y cristiana, porque es el templo donde se conecta bueno, el feligrés con el Dios. Pero entonces, en los mitos se habla de que, bueno, entonces hay diferentes significados en torno, no sé, a un arma, puede ser. En la mitología griega, por ejemplo, eh, también en torno a algún fenómeno natural, como por ejemplo el rayo en la mitología nórdica, como ustedes se acuerdan de Thor, el símbolo de Thor es el rayo. Entonces, el simbolismo es aquel objeto o persona o, bueno, o situación que determina a ese Dios, o sea, que le da significado a ese Dios. Ahora, por los, por lo mismo que decía, por los objetos, por los seres de la naturaleza, y obviamente todo esto va en torno a la vida y la muerte. El mito va a girar en torno a eso, a tratar de enfocar ese lenguaje, esa construcción, a lo que es la creación y la destrucción, vida o muerte. Ahora, muchachos, cerrando hasta ahí, ¿hay preguntas? No, señor. Listo. No, no, señor. Entonces, bueno, todos conocen algunas cosas de la mitología griega, digamos, está Poseidón, está Zeus,
está Hades, sí, sí, más o menos conocen por ahí. Pero entonces, vamos a ver qué pasó antes de esos dioses griegos, o sea, cómo se creó el universo según la mitología griega. Entonces aquí les traje un video donde podemos conocer exactamente ese mito. Les voy a pedir por favor que eh, mantengan los micrófonos apagados. Las preguntas las dejamos al final y pues obviamente, por favor, tratar de identificar esas características que vimos anteriormente que les acabo de poner en la exposición. Ahora, vamos a reproducir el audio. Al principio solo existía el caos. El mundo estaba formado por una masa confusa donde todas las cosas se mezclaban. Este periodo caótico duró muchas eras. Fue cuando Gea y otras divinidades primordiales comenzaron a colocar orden donde solo había caos. La Madre Tierra, sin la ayuda de ninguna divinidad, genera a Urano, el dios del cielo, el que reina sobre todas las cosas. Todas las noches el gran dios se unía a la diosa Gea. Estas uniones generaron muchos hijos. Entre ellos están los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Por haber generado hijos muy poderosos, el dios del cielo temía ser destronado por ellos. Por eso, tan pronto nacían, Urano los aprisionaba en el vientre de la madre tierra. Este lugar se conoció como el Tártaro. Gea estaba obligada a contener dentro de sí a seres divinos y portadores de poderes colosales, y eso le causaba un intenso dolor. Después de muchas eras de sufrimiento y subyugación, Gea estaba cansada de la tiranía de Urano y comenzó a tramar una forma de derribarlo. Ella libera a su hijo más joven y también el más ambicioso, el titán Cronos, y le suplica para que la libere de la tiranía de su padre y tome para sí el derecho de reinar sobre el universo. El ambicioso titán acepta la difícil tarea impuesta por Gea. Para realizar esta misión, su madre le entrega una hoz de diamante. Entonces Cronos partió hacia el palacio celestial de Urano. Allí encuentra a su padre durmiendo sobre una nube. El titán se prepara para dar el golpe fatal. Cronos ataca con un golpe certero en los testículos del dios del cielo. Este suelta un grito de dolor nunca antes oído en la historia del universo. Urano cae sobre una nube y su sangre tiñe el cielo de rojo escarlata. Cronos regresa triunfante, ávido de contarle a su madre sobre su hazaña gloriosa. Gea se pone radiante y muy orgullosa de su hijo. Como le fue prometido, Cronos se convierte en señor de todo el universo. Su primer acto es garantizar la libertad de sus hermanos titanes y los convoca para un gran banquete en su homenaje. Cae la noche y Cronos es visitado por el espectro de su padre, que le dice: «Eres un retoño infame, que manchó sus manos con la sangre de su propio padre, y del mismo modo que usurpaste el poder supremo, también un día lo perderás». Listo, muchachos. Entonces, como vimos, eh, antes de estar Zeus, de estar Hades, de estar Poseidón, existió Cronos, que era un titán, hijo de Gea. Entonces, si se dan cuenta, hay unos simbolismos ahí en cuanto al tema del mito. Por ejemplo, que encontramos que la madre, la Tierra, el planeta Tierra, es la madre que gestó esos dioses, a Gea y Urano. Tenemos también el simbolismo del arma que le da a Cronos para poder herir a su padre Urano y así poder eh, pues destronarlo y poder liberar a sus hermanos. Ya después en esa mitología lo que se hace es que Cronos tiene
de hijos, varios hijos, muchos hijos, se los va comiendo para que ninguno lo destrone, porque si se dan cuenta, Urano, que se le apareció ya en espectro de forma fantasmal, le dijo que si igual de como usted me derrocó a mí, lo van a derrocar a ustedes. Entonces, el Cronos lo que hace es tener varios hijos, pero entonces no se los queda, se los come. Tres de ellos escapan, que serían Zeus, Poseidón y Hades, que son los tres reyes mayores, los tres dioses mayores que después ya se dan en toda la mitología griega. Si ustedes se dan cuenta, digamos, los que han visto Hércules, la de Disney, entonces Hades es el que quiere derrocar a Zeus, y también está pues Poseidón, pues no se ve ahí, pero sí se ve Hades y Zeus. Entonces, si quieren ondear más que todo en el tema de la mitología griega, les recomiendo varias películas. Digamos, una de ellas es Furia de Titanes, ahí tiene dos partes. Ahí es pura mitología griega, los que quieran ondear un poco más en ese tema. También tenemos la de Percy Jackson. Bueno, esa también tiene dos partes y ahí también se habla de pura mitología griega. Bueno, entonces, hasta ahí clara, pues como tal, las características que tiene el lenguaje en el mito. Sí, señor. Sí, señor. Listo, Sí, muchachos. señor. Ahora, vamos ahora a pasar a la otra parte, que es el lenguaje que hay dentro de la leyenda. Entonces yo, para no ponerlos a leer tanto o para no aburrirlos con diapositivas largas, yo resumí todo en estas tres ideas principales. Entonces la primera es que el lenguaje es mucho más sencillo, se habla desde una perspectiva más local. Si en el mito hablamos de algo muy grande, por ejemplo el universo, la creación del planeta, la humanidad, bueno, en la leyenda son casos ya mucho más puntuales, como decíamos anteriormente. O sea, por ejemplo, en un pueblito que se haya dado, no sé, la patasola, en otro pueblito el hombre caimán. Entonces son historias mucho más locales y no tienen ese simbolismo como lo tienen los mitos, porque la leyenda es una historia basada en hechos reales y se cuenta pues a través de las generaciones, pero pues es una historia mucho más local, no es algo grande. Eh, la siguiente es que habla de situaciones o fenómenos claros y directos. Por ejemplo, en el caso de La Llorona, pues que, eh, claro, en el tema de que era una mujer que tuvo unos hijos, después los mató en un río, los ahogó y pues fue condenada a deambular a través del tiempo en todo el planeta. Bueno, esa es una de las historias. Pero entonces lo que decía es que es claro, o sea, es algo más pequeño y algo mucho más directo. O sea, de una vez nos dice, no hay interpretación como pasa en el mito, sino que de una vez nos dice qué es lo que sucede en ese espacio. Y la última es que no encierra grandes simbolismos, o sea, no hay algo como el arma que le dio Gea a Cronos para poder derrotar a Urano. O sea, no hay un simbolismo así, sino es más una historia que trata como de causar más que todo emociones en la persona que la escucha, por ejemplo, miedo, felicidad, angustia, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta ahí claras las características? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ahora, les traje una leyenda que es más local, que se llama La Dama de Negro. Entonces, los que ya la conocen, pues muy chévere porque pues ya saben de qué vamos a ver. Los que no la conocen, los invito a conocerla. Es una leyenda colombiana, es de aquí de nuestro país. Entonces, por favor, mantengamos los micrófonos apagados y vamos a escucharla. Él regresaba del trabajo y ella salía amorosamente a su encuentro. Formaban pareja hacía varios años y ella estaba profundamente enamorada de su hombre, pues creía en la existencia del amor eterno. Él también la amaba, pero compartía su vida entre el hogar y sus amigos. Como cada viernes, su vecino lo recogió en la moto para el consabido juego de billar. Jugaron y bebieron hasta altas horas de la noche,
Cuando con su vecino, que estaba más borracho que el aguardiente, resolvieron regresar. Tambaleaban en la moto, de lado a lado de la calle a alta velocidad, sin ninguna precaución, cuando de pronto la viuda enloqueció de tristeza. Su corazón se llenó de rabia y por eso decidió vengarse de los hombres, incluso más allá de la muerte, pues se murió de amor echándole la culpa a su vecino. Su espectro se aparece vagando por las calles de los pueblos después de haber hecho un pacto con las fuerzas oscuras que llegó a niveles insospechados, inclusive más allá de la muerte, esperando vengarse de los trasnochadores a los que quiere desaparecer. Pero caminaba tambaleándose por los tragos consumidos y de pronto escuchó un lamento de mujer diciendo: me lo mataron hace mucho tiempo y me dejó sola. Ten algo de piedad de mí. Pedro retrocedió asustado, pero ella levantó los brazos invitándolo a acercarse y al ver su angelical rostro corrió como embelesado hacia ella. Apenas llegó se fundieron en un abrazo y en ese instante se levantó un olor nauseabundo y el rostro angelical se convirtió en podredumbre y sanguinolencia. Ella intentó besarlo, lo que produjo empero náuseas y vomitó sobre el espectro de la mujer, la que al sentir el vómito lo soltó. Él no aguantó la impresión y se desmayó. Ella se evaporó lentamente, desapareciendo, para aparecer luego en el campo, persiguiendo a un jinete nocturno para atacarlo. Se monta en la grupa del caballo tratando de besar al jinete, pero él la rechaza y en el forcejeo él cae, golpeando su cabeza contra una roca, quedando muerto. Y así va el espectro de la viuda negra, buscando a los hombres trasnochadores y borrachos para desaparecerlos. Listo, muchachos. ¿Cómo les pareció? Chévere, profe. Bien. Muy espantona. Me espantó mucho. Resulta que esa historia pues se cuenta por allá en varios pueblitos. Pero entonces la vaina es que la cuestión es que pues es una viuda que persigue solamente a los borrachines y los que están por ahí deambulando en la calle de noche, a los hombres. Y pues obviamente pues como trata de vengar la muerte de su amigo, de su esposo, pues por ahí a veces se la ve deambulando. Obviamente pues los mismos borrachos la cuentan porque se les ha parecido, ¿listo? Entonces, si nos damos cuenta, no hay tanto simbolismo como en el mito, sino que es una historia común y corriente, pero que tiene ciertas características que son más claras y directas, ¿listo? Entonces, muchachos, hasta ahí no hay preguntas, ¿seguros? No, señor. Señor. Listo. Entonces, como es un tema ya complementario, entonces el resto de tiempo lo podemos dedicar a hacer esta actividad. Vamos a fabricar cada uno de ustedes a través de los elementos que vimos en las anteriores clases, todo lo que vimos, van ustedes a fabricar pues una leyenda, ¿listo? Acuérdense que la leyenda no es algo tan grande, tienen que ser cosas más específicas. El tema ustedes lo pueden escoger, puede dar miedo, puede dar alegría, bueno, lo que ustedes quieran. El personaje puede ser